Más tarde, disfrazados de buhoneros, los valdenses viajaban por Europa central y meridional, ocultando las copias del Nuevo Testamento en sus vestimentas. Les era posible dejar más que simples conveniencias materiales a sus clientes. Mientras los valdenses crecían en número y en influencia, la Iglesia de Roma comenzó a inquietarse enormemente. La misma reconoció que si se permitía que este movimiento se expandiera, lograría superar todo lo que a Roma le había llevado siglos para alcanzar. A comienzos del siglo XIV comenzó la terrible furia de los inquisidores papales. Los sencillos y pacíficos valdenses llegaron a formar parte de la Iglesia del Desierto, como Juan, el Revelador, había predicho. Pero así como en Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón de su boca, así las montañas dieron protección a los valdenses durante las cruzadas organizadas. Los densos bosques, las aparentemente inexpugnables cadenas montañosas y la misma lejanía de sus valles sirvieron como sus únicas defensas. Cuando sus villas e iglesias fueron poco a poco destruidas, las muchas cuevas entre las rocas vinieron a ser sus casas y catedrales. Esta cueva se encuentra en el Valle de Angroña, no muy lejos del Prat del Torno. Es conocida como la Iglesia de la Cueva, y no es muy difícil ver por qué los enemigos de los valdenses tenían dificultades para encontrar los escondrijos. Sin duda fue un tiempo espantoso, pero también de conmovedora confraternidad, mientras los vecinos se reunían de aquí y de allá para encontrar consuelo y seguridad en las entrañas de la tierra. En 1487, apenas 4 años después del nacimiento de Lutero, el Papa Inocente VIII determinó purgar los valles de sus habitantes, prometiendo la remisión de todos sus pecados a aquellos que se unieran a la cruzada. Procedió a formar un gran ejército bajo la dirección de Alberto Cataneo. Cataneo acampó su ejército al pie del enorme Castelluso, cerca de la capital del valle, Torre Pellice. Con la esperanza de impedir el desastre, los valdenses mandaron a 2 de sus hombres para encontrarse con él. Si los valdenses habían esperado intimidar a Cataneo con una confrontación directa, la misma fue una subestimación del hombre. Dividiendo sus fuerzas en 2 frentes, Cataneo dirigió una compañía hacia el valle Pellice, atacando los pueblos de Vilaro y Bobbio y forzando a sus habitantes a huir a las montañas. La otra compañía siguió hacia el Valle Angroña a mano derecha del Prat del Torno, donde esperaba unirse con la primera compañía. En aquel entonces, el camino hacia el Prat estaba casi bloqueado por la barricada. Esto era una muralla empinada que cruzaba el valle, y su única entrada era un desfiladero tan angosto que apenas 2 hombres podían cruzarlo lado a lado. Hoy es lo suficientemente ancho como para que pase el tráfico automotor. Aquí en Prat del Torno, los valdenses se reunieron para una resistencia final. Pero antes que lo hicieran, se entregaron a Dios en oración. ¿Enviaría Dios a su ángel para bloquear el camino del invasor? ¿O extinguiría la llama vacilante de la verdad de Dios para siempre? Mientras el ejército de Cataneo se preparaba para cruzar el angosto desfiladero,
los valdenses notaron una pequeña nube formándose cerca de las cumbres de las montañas. La nube se expandió y se oscureció rápidamente hasta que finalmente cubrió el valle. La densa niebla causó una confusión inmediata. Sacando ventaja de los cambios de condiciones, los valdenses escalaron los senderos secretos sobre los invasores y comenzaron a arrojar grandes rocas sobre los soldados. En medio del pánico que cundió, las fuerzas de Cataneo comenzaron a luchar unas contra otras hasta que no quedó ni un solo hombre. En 1530, las noticias de la reforma que se extendían por Alemania, Suiza y Francia llegaron a la gente de los valles valdenses. Esas noticias llegaron cuando su estado de ánimo y su número eran bajos, pero al oír acerca de este nuevo ejército de campeones, revivió en ellos el recuerdo de las glorias pasadas. Los reformadores suizos también se regocijaron al descubrir una iglesia bíblicamente firme, con una historia tan prolongada. Se decidió convocar un sínodo general para establecer la relación entre la Iglesia de los Alpes y la Reforma. En 1532, el histórico sínodo se reunió en Champforán, en este campo abierto, no muy lejos del Prat del Torno. Aunque no todos estaban de acuerdo en algunos puntos de la doctrina, la preeminencia de la Biblia fue reafirmada. Los valdenses prometieron ayudar a la Reforma, contribuyendo con una traducción de las Escrituras al francés. La tarea cayó sobre Oliveton, un pariente de Juan Calvino. Era un obsequio apropiado de parte de una iglesia que debía su propia existencia a través de los siglos a la estricta adherencia a los principios básicos de este libro. Trágicamente, las persecuciones a los valdenses no cesaron con la Reforma. En realidad, se intensificaron en los años que siguieron, llegando a su culminación en el siglo XVII. El tiempo se ha encargado de cicatrizar las heridas de la gran masacre de la Pascua de 1655. Sin embargo, el recuerdo está indeleblemente grabado en las mismas rocas y grietas del imponente Casteluso. Esta placa indica el sitio de la cueva al pie del Casteluso, que tantas veces protegió al pueblo valdense durante las persecuciones. Y a fines de abril de 1655, el pueblo de los valles huyó a su refugio una vez más. Pero esta vez fueron descubiertos. Uno por uno, hombres, mujeres y niños fueron arrastrados de sus profundidades y arrojados al terrible precipicio. Toda la Europa protestante reaccionó con dolor y compasión. El ciego poeta inglés Juan Milton escribió uno de sus más poderosos sonetos en memoria a los mártires del Casteluso. Vindica, oh Señor, tus santos martirizados, cuyos huesos yacen esparcidos por las montañas alpinas, aquellos que guardaron la verdad antigua tan pura, cuando nuestros padres adoraban troncos y rocas, no te olvides. En tu libro graba los gemidos de quienes fueron tus ovejas y en su antiguo aprisco, asesinados por los sanguinarios piamonteses que arrojaron a las madres y sus niños al rocoso abismo. Sus lamentos los valles repitieron a los montes y estos a los cielos.